Hace 350 años las aguas del Caribe estaban dominadas por los piratas. Películas y libros han dado glamour a sus vidas, pero los piratas auténticos fueron más extraordinarios de lo que Hollywood haya llegado a imaginar. No es solo un espadachín de fantasía que aborda barcos, fue una auténtica figura clave en la historia. La base de los piratas era la ciudad de Port Royal, en Jamaica, en su época considerada la ciudad más rica y depravada del mundo. Esta ciudad era depravada. En ella había piratas y se hundió en el mar. Ahora, 3 siglos después de su destrucción, nuestros investigadores han venido aquí para reconstruir Port Royal. Toda una ciudad se hundió sobre sí misma. La verdad, me asombra que construyesen tanto en un terreno tan frágil. Hablarán con expertos de la zona y examinarán los restos de los edificios desaparecidos. Sirviéndose de la arqueología moderna y de documentos antiguos, descubrirán una historia increíble que nos mostrará el mundo perdido de los piratas del Caribe. Mundos perdidos, piratas del Caribe. Jamaica, una de las islas mayores de las Grandes Antillas, a 160 kilómetros al sur de Cuba, en pleno mar Caribe. Hace 350 años, la ciudad de Port Royal albergaba un ejército de piratas tan movidos por la codicia, tan despiadados y tan intrépidos, que casi lograron doblegar a todo un imperio. Pese a ello, sus días de gloria duraron poco. En 1692, Port Royal resultó destruida por un enorme terremoto. Toda la ciudad desapareció tragada por el mar. Ahora un equipo de expertos ha venido aquí en busca de pistas sobre el mundo que los piratas construyeron para sí mismos. David Stewart es arqueólogo marino de la Universidad del Este de Carolina. Ha descubierto pecios en todo el mundo y ahora quiere saber qué hay bajo las aguas de Port Royal. Soy arqueólogo. No quiero limitarme a ver la ficción de Hollywood sobre los piratas, sino los restos físicos de su presencia, las edificaciones y los objetos de los auténticos piratas de Port Royal. Tessa Dunlop es una historiadora formada en la Universidad de Oxford y quiere saber más sobre cómo vivían los piratas. Intentemos borrar los tópicos, separemos la verdad de la ficción y descubramos a los verdaderos piratas históricos que vivieron aquí. Durante 20 años los capitaneó un solo hombre, el capitán Henry Morgan. En la vida de Morgan reside el secreto del extraordinario ascenso de los piratas y su repentino declive. Morgan dirigía una banda de ladrones y asesinos despiadados. Sin embargo, acabó su vida como respetable miembro del gobierno británico. Y al igual que todos sus hombres, Morgan no era oriundo del Caribe. Nació en 1635 en las Islas Británicas y es allí donde Tessa inicia su búsqueda. Lanrogny es un pueblecito del sureste de Gales. Se cree que la familia de Morgan procedía de esta zona. Tessa se dirige a un antiguo edificio a las afueras del pueblo, Lanrogny Hall. Aunque el edificio se ha modernizado en parte, aún conserva vestigios de sus antiguos moradores. Una escalinata de caoba ocupa su parte central. Tiene un techo con molduras de yeso del siglo XVI. Y en el vestíbulo, Tessa encuentra una pista sobre los primeros propietarios de la casa. Aquí tenemos una impresionante chimenea Tudor del siglo XVI. Aquí en el medio hay un escudo de armas. Y he descubierto que era el escudo de armas de la familia Morgan. Eso indica que la familia Morgan vivió aquí durante mucho tiempo. Y existe un indicio en concreto que vincula a Henry Morgan con esta casa. Muchos de los propietarios anteriores dejaron su testamento, y uno de ellos pertenece a William Morgan de Lanrogny. Sabemos que ese William era tío de Henry. Así que aunque el propio Henry no viviese aquí, seguramente estuvo muchas veces en este lugar. En el siglo XVII, esta parte de Gales era una zona rural aislada. Y poco entusiasmaría a un joven que buscaba aventuras.
cómo consiguieron llegar Morgan y otros como él a las islas del Caribe. La geografía de Lanromni nos ofrece una pista. Está muy cerca del canal que separa el sur de Gales de Inglaterra. En el siglo XVII, antes de que hubiese carreteras decentes y ferrocarril, este canal no sería un obstáculo, sino una autopista atestada de barcos. Era una vía rápida desde el adormilado pueblo de Lanromni hasta el puerto internacional de Bristol. Bristol era entonces el puerto más importante de Gran Bretaña. Está en la desembocadura de uno de los ríos de influjo mareal más caudalosos del mundo. El río sigue fluyendo por la ciudad actualmente. En un extremo hay una franja estrecha de agua donde atracaban los barcos. Tessa se reúne aquí con el historiador Ronald Hatton. La mayoría del tráfico que llegaba aquí procedía de Gales. Aquel pub de allí se llama The Landoger Trough por los barcos que llegaban de Landoger. Unos barcos pequeños llamados troughs traían productos galeses y puede que en alguno de ellos viniese Henry Morgan. ¿Cómo llegó Morgan desde Bristol al Caribe? Algunos dicen que llegó directamente desde Bristol para trabajar de sirviente, o quizás fue con una expedición militar que partió de Gran Bretaña posteriormente. O sea que no es imposible que en este mismo lugar haya estado uno de los piratas más famosos del mundo. No solo no es imposible, sino que es muy probable. Morgan llegó a estos muelles a principios de la década de 1650, cuando Gran Bretaña se preparaba para una gran campaña militar en el Nuevo Mundo. Desde el siglo XVI, el Imperio Español había controlado amplias zonas de América. Ahora los británicos querían una parte. Reclutaron marineros en los muelles de todo el país, entre ellos el de Bristol. ¿Cómo eran las personas que llegaban aquí y luego partían en algún barco? Los que andarían por aquí serían tipos duros, jóvenes, fuertes y ambiciosos. Todos querían hacerse ricos. Algunos habían tenido problemas en Inglaterra y habían tenido que huir. No tendrían escrúpulos, serían codiciosos y aventureros. En cierto sentido muy atractivos. Estoy tratando de imaginar cómo sería este lugar. Sería muy diferente. Casi no se vería el agua por causa de los barcos. Habría como un bosque de mástiles. Podrías cruzar todo el puerto saltando de un barco a otro. Además, olería a sal y a materia estancada del fondo de los barcos, y a especias de los trópicos, y se oirían canciones y voces en 15 idiomas diferentes. Esto era el ombligo del mundo. Gracias a los mapas y relatos de la época podemos reconstruir una imagen de cómo sería el puerto de Bristol hace 350 años. La ciudad estaba tan llena de barcos que un visitante lo describió como una calle de barcos. Casi todos se dirigían a un mismo destino, el Caribe. Desde aquí se iniciaban casi todos los viajes hacia el Nuevo Mundo. Por eso era inevitable que se reuniesen aquí tantos hombres en busca de una oportunidad. Tanto si tenían problemas, deudas o si buscaban dinero rápido, Bristol era el sitio donde podían embarcar en un buque, zarpar, buscar una nueva vida y posteriormente hacerse piratas. La piratería vendría después. Al principio todos los hombres eran sirvientes pagados por el gobierno británico. El día de Navidad de 1654 zarparon 18 buques de guerra. Llevaban 3.000 hombres a bordo, cuya misión era atacar, saquear y conquistar territorios españoles. Entre ellos estaba el joven Henry Morgan. Ahora nuestros investigadores van a seguir las huellas de Morgan. E igual que él, se dirigen a Jamaica. Allí descubrirán cómo los piratas y la Marina Británica transformaron por completo esa isla. Nuestros investigadores buscan el mundo desaparecido de los piratas del Caribe. Hace 350 años, cientos de hombres partían hacia el Nuevo Mundo desde los muelles de Bristol. Uno de esos hombres fue un joven aventurero llamado Henry Morgan. Morgan llegó a Jamaica en mayo de 1655 como parte de un contingente británico destinado a arrebatarles tierras a los españoles. Enseguida acabaron con las defensas de la isla y en vez de ocupar la capital, Santiago de la Vega, decidieron construirse una nueva base para sí.
El lugar que eligieron está en el extremo de una larga península al sur del puerto de Kingston. Lo llamaron Port Royal. Ahora, David Stewart, arqueólogo marino, ha viajado hasta Port Royal en busca de los restos del mundo al que Henry Morgan perteneció. Hoy Port Royal es una pequeña aldea de pescadores. No se conserva nada de su antiguo esplendor. Recorriendo hoy Port Royal, ves que es una zona de Jamaica muy pequeña, tranquila y apartada. Parece un lugar muy insignificante. Pero hace 400 años, esta era la colonia mayor y más rica del Nuevo Mundo. Hoy solo se conserva una edificación completa de la antigua Port Royal. Se llama Fuerte Charles. David se reúne con el arqueólogo Roderick Evans. Es una edificación impresionante. Sí, la construyeron porque necesitaban defender Jamaica. Me he fijado que hay troneras en todo el perímetro del fuerte, no solo en el muro que da a donde ahora está el mar. Este fuerte era una unidad defensiva importante y podía cubrir 360 grados de terreno. La construcción del Fuerte Charles empezó cuando los británicos llegaron a la isla. Muchos de sus elementos originales aún están intactos, entre ellos los gruesos muros de piedra caliza y decenas de cañones que se trajeron en barco desde Inglaterra. Pero incrustado en el muro hay un signo de que aquí hubo un cambio enorme. He visto varias argollas como esta en la parte delantera del fuerte. ¿Para qué eran? Se usaban para amarrar los barcos y que quedasen bien seguros. Los barcos atracaban aquí y descargaban. Como vemos, hay 4 argollas. Es un detalle desconcertante. Los barcos se amarraban a ellas, pero el lugar no está cerca del puerto. La verdad es que todo el fuerte, diseñado para evitar ataques desde el mar, está completamente rodeado de tierra. Sabemos que el fuerte no ha cambiado de lugar, así que solo puede ser que el propio terreno haya cambiado de forma. Y además hay otra pista, un edificio que se ha hundido en el suelo. Es un edificio peculiar, se ve bien a las claras. Hay que caminar con un pie más alto que el otro, de lo contrario te caes porque el edificio está inclinado. Es una prueba gráfica de que Port Royal se construyó en un terreno muy inestable. El terreno es inestable porque está hecho de arena suelta y gravilla traída por los ríos de la isla. Con el paso del tiempo, esos sedimentos fluviales han ampliado el territorio. Pero hace 350 años, cuando se construyó el fuerte, estaba rodeado de agua por 3 partes. A pocos metros del Fuerte Charles, Roderick le muestra a David los restos de otro fuerte. En tiempos también estaba rodeado de agua. En total, los británicos construyeron 5 fuertes en Port Royal. Y por su emplazamiento, David quizás pueda deducir la forma primitiva de la zona. He dibujado un boceto del mapa de Port Royal para entender lo que hemos visto hasta ahora. Roderick nos enseñó el Fuerte Charles y el Fuerte Walker, y nos dijo que hay rumores de que otro fuerte, el Rupert, a veces asoma fuera del agua por esta parte. Iremos allí y veremos si lo encontramos. El tercer fuerte de Port Royal está en medio de un denso manglar. David y su guía abren un camino a través de la maleza. En el sitio donde debería estar el fuerte descubren un lago enorme. Por desgracia, parece que ahora el lago tiene demasiada agua y no podemos ver los muros del fuerte. Igual que los otros, la ubicación del fuerte Rupert respecto a la costa ha cambiado. También sé que el Fuerte James y el Fuerte Carlisle ahora están bajo el agua y que cuando los construyeron estaban en la costa. Si unimos todos los puntos de ubicación de los fuertes tal como estarían en el siglo XVII, vemos que por entonces el terreno tenía una forma muy distinta a la de hoy. Al marcar ahora la ubicación de los fuertes, David ha descubierto que la forma de toda la península ha cambiado drásticamente desde que se construyó Port Royal.
Y los fuertes desvelan algo más sobre este lugar en sus primeros años. Esta era una comunidad desesperada por defenderse. Jamaica era una colonia británica aislada en pleno territorio español. Un año después de la invasión, la flota que había traído a los británicos aquí había vuelto a casa. La isla quedó desprotegida y vulnerable. No pasaría mucho tiempo antes de que los piratas conquistaran Port Royal. A 240 kilómetros de Jamaica, en la remota isla de Tortuga, una comunidad de marineros y desertores proscritos, muchos de los cuales procedían de los muelles británicos, se había creado un nuevo hogar. Esos hombres eran los bucaneros. Aquí Tessa charla con el historiador Eddie Chrysler. ¿Quiénes eran exactamente esos bucaneros? Unos individuos un tanto peculiares. Eran marginados de muchos países y de todas las razas y clases. Pero en general todos eran aventureros. Marineros abandonados, esclavos huidos, refugiados políticos, herejes religiosos. Eran personas poco convencionales y solitarias. Los bucaneros acudieron a Tortuga después de que los españoles liberasen ganado en la isla. Vivían de su carne, y el método que usaban para asarla, en una parrilla de madera llamada bucan, les dio el nombre de bucaneros. Pero querían más que comida de los españoles. Querían oro español. Formaron lo que ellos denominaban la Cofradía de los Hermanos de la Costa y se dedicaban a abordar pequeños barcos que comerciaban por la zona. Se hacían con su cargamento y luego regresaban y se repartían el botín. Esos hombres eran montaraces, pero en Jamaica los británicos estaban desesperados. Cuando se hizo patente que los españoles volverían, buscaron cualquier solución para defenderse. Y el gobernador de Jamaica ideó un plan radical. Invitó a los bucaneros a vivir en Port Royal. Creía que si les daba un lugar donde pudiesen reparar sus barcos, vender el botín, donde pudiesen defender su colonia, atacando con furia a los barcos españoles, estos se lo pensarían dos veces antes de invadir una isla que tenía un contingente guerrero tan temible como los bucaneros. En 1667 llegaron 600 bucaneros. Proscritos y ladrones fueron bienvenidos como salvadores de la ciudad. Henry Morgan, que había pasado 2 largos años dirigiendo las defensas de Port Royal, vio su oportunidad. Nuestros investigadores están en Port Royal. Han averiguado que en el siglo XVII el gobernador británico recurrió a bucaneros proscritos para reforzar las defensas de la isla. Fue en 1658 cuando Henry Morgan decidió unirse a los bucaneros. Se erigió al poco tiempo en su líder y convertiría a aquella chusma incontrolada en un ejército temible. Para saber cómo lo logró, nuestros investigadores van a estudiar el arma que fue la clave de su éxito, el barco pirata. La mayor colección del mundo de planos de barcos históricos está en el Museo Marítimo Nacional de Londres. Sabemos por documentos escritos que el tipo más común de barco usado por los piratas de Port Royal se denominaba balandro jamaicano. Como no existen planos ni restos en Jamaica, Tessa ha ido al museo para averiguar por qué les gustaba tanto ese tipo de barco. ¿Podría explicarme cómo era el balandro? El balandro de esa época es un barco de entre 19 y 24 metros de eslora. Era bastante pequeño, muy ligero, con 1 o 2 mástiles y de poco calado. Este balandro es de 2 mástiles. A los piratas les interesaban los barcos pequeños y rápidos. Este sería un buen ejemplo. En esa época los españoles transportaban enormes cantidades de oro desde Sudamérica por las aguas caribeñas. Utilizaban barcos grandes, galeones.
Los piratas necesitaban naves que pudiesen igualar y superar su velocidad. Es curioso. Me imaginaba los barcos piratas como naves grandes y majestuosas, con velas enormes, pero en realidad eran muy modestos. Totalmente. En vez de tener velas que abarcaban toda la anchura del barco, como se ven en películas como Piratas del Caribe, las velas podían izarse y arriarse del mástil, y eso le daba velocidad al barco, porque de esa forma podía ceñirse más al viento. Esas velas pequeñas y triangulares le daban facilidad de manejo. Un barco pirata podía abarloarse a otro barco mayor y abordarlo. Esa agilidad era mucho más importante que su tamaño o su número de cañones. Para saber cómo se navegaría en ellos, el investigador David Stewart acompaña a la arqueóloga náutica Peggy Lessicar en una reproducción de un balandro. ¿El gobierno les daba estos barcos a los piratas o qué tipo de barcos usaban? Navegaban en cualquiera que pudiesen atrapar. Usaban barcos procedentes de Europa, veleros ligeros y también balandros isleños que se usaban para comerciar y pescar en las islas. El barco en el que vamos ahora tiene 15 metros escasos de eslora y los balandros no eran mayores que este. No eran barcos de vela enormes. Y había otras razones para que los piratas prefiriesen estos barcos pequeños. Tenían muy poco calado, así que podían meterse en aguas poco profundas. Podían entrar en los arrecifes, en los bajíos, podían remontar estuarios y podían ocultarse en los manglares. Eran fáciles de manejar y de ocultar. El balandro era muy manejable. Muchos de los ataques de Henry Morgan no fueron contra barcos españoles, sino contra los puertos donde se almacenaba el oro. El poco calado del balandro le permitiría entrar en puertos poco profundos, donde los barcos grandes de gran calado quedarían encallados. ¿Y cuando los piratas se apoderaban de estos barcos, les hacían alguna reforma? Por supuesto, sí. En primer lugar, es probable que les instalasen más cañones. Les gustaría utilizarlos para ir en busca de presas. Un barco pirata debía estar preparado para luchar. Se le practicaban más aberturas para cañones. La cubierta se despejaría para dar cabida a más tripulación y bajo cubierta se haría espacio para el botín. Un barco así sería perfecto para los piratas. Mide 15 metros de eslora. Tiene una vela en proa y popa para darle más velocidad. Imaginémoslo cargado con 80 hombres. Fue una flota de estos barcos lo que permitió que Henry Morgan realizase el ataque más osado de su carrera. El ataque contra Portobelo. Portobelo estaba en el Istmo de Panamá. Era la ciudad más valiosa del Caribe, ya que almacenaba riquezas de todo el imperio español. Era una presa que Morgan no podía dejar escapar. Morgan era un gran estratega y dijo, no podemos ir tras los barcos, vayamos donde está el dinero. Así que lo organizó todo. Tenía creo que unos 1200 piratas, franceses, holandeses, ingleses. Sabiendo que los españoles esperaban un ataque por mar, Morgan se preparó para sorprenderlos. En julio de 1668 condujo una flota de balandros hasta una bahía al oeste de Portobelo. Amparándose en la oscuridad, sus hombres tocaron tierra e iniciaron la marcha campo a través. No tenían nada que comer durante el camino, tenían hambre y sed, pero también la imagen del oro en su cabeza. Justo antes del alba, los hombres de Morgan atacaron Portobelo. La ciudad cayó rápidamente, así que Morgan pasó a centrarse en los fuertes que se negaban a rendirse. En un acto de cruel ingenio, Morgan obligó a monjas y frailes a trepar los muros delante de él, usándolos como escudos humanos. En pocas horas, la ciudad quedó conquistada. Morgan consiguió un botín tan grande que cargó 175 mulas. ¿Se imagina? 175 mulas cargadas de oro, plata, de objetos que había en las iglesias. Y además, retuvo a 600 prisioneros para cobrar el rescate. Los hombres de Morgan mataron a 1500 personas y robaron el equivalente a 10 millones de dólares en Portobelo. Lo increíble es que nada de esto era ilegal. Los piratas eran ladrones y asesinos que actuaban en su propio beneficio.
Pero lo fascinante es que muy a menudo actuaban amparados por el gobierno británico, que les pidió ayuda para proteger la isla de Jamaica. Y ellos lo hacían atacando y saqueando. Al autorizar los ataques de Morgan, el gobierno de Jamaica no solo mantuvo a los españoles a raya, también se garantizó una parte de los botines. En otras palabras, era piratería amparada por la ley. Totalmente. Jamaica los necesitaba para su defensa, así que les dieron legitimidad y todos contentos. Pero a los piratas les daba igual que fuese legal o no. Iban a seguir con lo suyo, aunque era estupendo tener autorización. Y si los ingleses no se la daban, la conseguían de los franceses o de los holandeses. Es probable que contasen con varias licencias y dependiendo de a quién invadiesen, izarían la bandera pertinente, mostrarían la autorización y continuarían con el pillaje. Esas licencias, conocidas como patentes de corso, transformaron el Caribe en el lugar de diversión para los piratas de Morgan. A finales de la década ya eran 2000, y ningún buque o puerto español estaban ya a salvo de ellos. El dinero conseguido no solo beneficiaba a los piratas y al gobierno, también tuvo gran influencia en la propia ciudad de Port Royal. Hace 350 años, Port Royal era el hogar del capitán pirata Henry Morgan. Tras cada ataque, Morgan regresaba a la isla con sus barcos repletos de bienes robados. Ahora nuestros investigadores quieren averiguar cómo era entonces esa ciudad pirata. Para conseguirlo deben estudiar los restos del propio Port Royal. Anteriormente, David descubrió que el terreno sobre el que se construyó Port Royal ha cambiado por completo de forma. Para entender cómo sucedió eso, Tessa va a inspeccionar la zona desde el aire. Port Royal está situada en una lengua de arena de 16 kilómetros. Se prolonga en fuerte pendiente hacia el mar, creando una zona peligrosa para los barcos. Y es muy inestable, hecha de gravilla y arena suelta. La ciudad se construyó justo en el extremo de la península. Al verlo desde arriba, todo encaja, porque el terreno que lleva a Port Royal es una lengua de aspecto muy frágil. Y lo que me asombra es que consiguiesen construir tanto en un terreno tan frágil. Cuando se construyó Port Royal, la península era mucho más pequeña que hoy. Después, en 1692, hubo un enorme terremoto. Eso hizo que toda una zona de terreno se resquebrajase de la costa y se hundiese en el mar. Así que más de 5 hectáreas de la ciudad pirata de Port Royal ahora están bajo las aguas del puerto de Kingston. Para los arqueólogos marinos, esto hace que Port Royal sea un tesoro. Los arqueólogos nos pasamos mucho tiempo excavando en lugares donde la gente ha tirado desechos, pero Port Royal es único. Es el lugar de la catástrofe, donde todo lo que estaba sucediendo en el momento de la tragedia se conservó. Podemos ver un trozo de vida del junio de 1692, cuando se produjo el terremoto. El arqueólogo jamaicano Dorick Gray lleva a David hasta el borde de la ciudad sumergida. Dorick, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que ocurrió el funesto día del 7 de junio de 1692 fue increíble. Fíjate en este mapa. Nosotros estamos aquí. Y toda esta zona, más de 5 hectáreas, se hundió en el mar. Y la arena se licuó, como arena movediza. Los edificios se hundieron verticalmente. Algunas paredes cayeron hacia adentro y otras hacia afuera, sellando lo que había dentro de los edificios. Como Port Royal se deslizó en vez de desplomarse hacia el mar, Dorick ha podido cartografiar la posición exacta de las calles y edificios bajo el mar. ¿Dónde estamos ahora, Dorick? Estamos sobre la ciudad sumergida. El fuerte James está a nuestra derecha. La calle Queen está por allí. La calle Lime hacia esa otra parte del agua.
Y por esta zona veremos cimientos de ladrillo de edificios. Tras determinar la disposición desde la superficie, David explora los restos de la ciudad bajo el agua. El puerto está turbio, pero en el lecho marino David descubre unas cuantas calles y paredes deshechas. Aquí se han hallado cientos de objetos. Dicen mucho sobre la clase de ciudad que era Port Royal. La gran cantidad de botellas de vino delata una gran afición a la bebida, que Morgan y sus hombres también practicaban. Muchas de las casas eran burdeles. El contenido de una jeringuilla de plomo indica que quizás se usaba para tratar la sífilis. Otros hallazgos apuntan hacia una ciudad que no solo era depravada, sino también inmensamente rica. Cara porcelana artesana y accesorios de moda. Y para gran sorpresa de los arqueólogos, muchas de las casas estaban hechas con ladrillos importados de Inglaterra. Ese es un signo de gran riqueza. En esa época ninguna otra ciudad tenía tanta cantidad de casas de ladrillo. Es impresionante. Se ve un montón de ladrillos. Parece que las paredes se hundieron sobre sí mismas. Algunas paredes se derrumbaron hacia adentro y otras hacia afuera, pero se ven muchos ladrillos amontonados. Toda una ciudad que se hundió sobre sí misma. Rodeada por varias fortificaciones, Port Royal contenía más de 2000 edificios muy apiñados. Estaban construidos al estilo londinense, a menudo con 3 y 4 plantas. La mayoría albergaban tabernas o tiendas que servían a una población mayor que la de Nueva York o Filadelfia por entonces. Y toda la ciudad estaba rodeada por un puerto animado, lleno de balandros piratas y buques mercantes. Era la ciudad mayor y más rica del Nuevo Mundo. Pero ¿cómo se convirtió una ciudad llena de piratas en un puerto comercial tan atractivo? Para averiguarlo, Tessa se dirige a la antigua capital de Jamaica, Spanish Town. Como los documentos oficiales de Port Royal se guardaban aquí en vez de en la propia ciudad, cientos de documentos importantes se salvaron del terremoto y todavía existen hoy. Muchos de ellos son inventarios o testamentos que enumeran las posesiones de cada ciudadano. Estudiando esos documentos, el historiador James Robertson ha descubierto por qué los habitantes de Port Royal eran tan ricos. Aquí tenemos el inventario de Joel Clement, que, comparado con algunos de los otros, que tienen 2 o 3 páginas, es bastante corto. Creo que era barquero. Aunque el inventario pertenece a un trabajador modesto, sus posesiones son abundantes. Entre ellas figura una taberna, 24 platos de peltre, 5 aros de oro y le debían más de 300 libras. ¿Qué relación tenían los piratas con estas posesiones de aros de oro y platos de peltre? Ocurrió lo mismo que en California con la fiebre del oro. Los que ganaron dinero no fueron los mineros, ni tampoco los piratas, sino los que regentaban las tabernas. A esta persona le iba bien. Ganaba dinero con los piratas mediante sus 24 jarras y platos de peltre, porque les vendía comida y se beneficiaba de ellos. Los piratas son famosos por lo rápido que se gastan el dinero, y además tontamente. Tessa ha descubierto que fue el dinero de los piratas el que hizo de Port Royal una ciudad tan rica e importante. Cuando los piratas llegaron tras el famoso ataque contra Portobelo, trajeron riquezas inmensas que gastaron en tabernas, burdeles, en artículos de lujo, en bebida, en cualquier cosa imaginable. Por eso Port Royal se consideraba la ciudad más rica del mundo. Construida con dinero producto del oro robado, el éxito de Port Royal fue efímero. En menos de 10 años, la gloriosa ciudad de Henry Morgan ya no existiría. Y tal como Tessa y David descubren, no fue por causa del terremoto, sino por algo mucho más siniestro.
La historiadora Tessa Dunlop y el arqueólogo marino David Stewart están en Jamaica. Aquí han descubierto los restos de una ciudad donde moraba una banda de piratas despiadados. Bajo el liderazgo del capitán Henry Morgan, los piratas transformaron Port Royal en la ciudad más rica y depravada del mundo. Pero los días de gloria de Port Royal no duraron eternamente. En 1671, Gran Bretaña y España firmaron la paz. Se repartieron sus posesiones en el Caribe. Los piratas se habían ganado la vida saqueando tesoros españoles y tenían la bendición del gobierno británico, pero ahora eran un engorro y acabaron proscritos. A finales del 17, Inglaterra dio permiso a sus colonias para que ejecutasen a los piratas. He venido en busca de Gallows Point en este lúgubre manglar. En un lugar hoy oculto por los manglares, ejecutaron a decenas de piratas de Port Royal. Sus cadáveres se cubrían con brea y se exhibían en jaulas de metal. Pero esos piratas fueron la base de la economía de Port Royal. Entonces, ¿por qué los trató la ciudad con tanta dureza? La respuesta está en Henry Morgan y en el rumbo que tomó tras proscribirse la piratería. En lo alto de las colinas del norte de Jamaica, en la finca de una moderna mansión, hay un antiguo edificio de piedra. Se cree que fue propiedad de Henry Morgan hacia el final de su vida. Me han contado que este edificio data del siglo XVII, ¿es cierto? Sí, es un edificio del siglo XVII usado por el pirata Henry Morgan. Vale, entonces, ¿esta es la pared original? Sí, es la original. Está hecha de ladrillo y coral. Esto se trajo del mar y está tal como se hizo entonces. ¿Y esta abertura de aquí también estaba entonces? Sí, es de entonces. Es una aspillera para el pirata, así podía disparar desde el interior. Hay aspilleras en todo el perímetro del edificio, lo cual indica que estaba muy bien defendido. Dentro hay más indicios de que Morgan estuvo aquí. ¿Esta era la chimenea de Henry Morgan? Sí, es la que usaba para cocinar. Este edificio es la prueba de la nueva vida de Morgan en Jamaica. En vez de ahorcarlo por piratería, los británicos usaron la autoridad natural de Morgan y lo nombraron vicegobernador de Jamaica. Y Morgan no solo era poderoso, también era muy rico. Pero sin la piratería, ¿de dónde procedía ese dinero? Hay una pista en el Archivo Nacional que guarda uno de los documentos de la isla más preciados. El testamento de Henry Morgan. ¿Qué dice de las posesiones de Henry Morgan? Dice que tenía una casa grande con muebles lujosos y además una finca con equipamiento y ganado. Empieza describiendo la casa. Artículos como plato labrado, 2 anillos de oro. Aquí figuran sus esmeraldas. Entonces son artículos poco corrientes. Sí, y son lujosos. Era lo que buscabas al hacerte pirata. Luego pasamos a su finca. Y dice que tenía esclavos. El testamento enumera una cantidad enorme de esclavos africanos. 44 hombres, 45 mujeres y 50 niños. ¿Por qué tenía Henry Morgan, antiguo pirata, esclavos africanos? Para averiguarlo, Tessa va a visitar los restos de la finca de Morgan. Lo que he descubierto es que al final de su vida, Henry Morgan había adquirido una enorme cantidad de bienes inmuebles. Tenía más de 100 esclavos y desempeñaba un cargo de importancia. Creo que en esa época era menos un pirata aventurero y más un miembro de la sociedad establecida. Siguiendo los detalles del testamento, Tessa se dirige al distrito donde Morgan tenía su residencia principal. En medio de la densa campiña, Tessa descubre la linde de su finca. Hoy la zona es terreno cultivable empobrecido, descuidado y venido a menos. La casa de Morgan estaba en el centro de este terreno.
Aquí Tessa descubre los restos de una gran mansión. Creo que esta es la pared original de la mansión de Morgan. Y si esta es la pared, es probable que siga en esa dirección, lo que significa que la entrada del edificio está por aquí. La casa lleva décadas deshabitada, pero aún se ven indicios de su antiguo esplendor. Era una mansión colonial, una de las muchas construidas en Jamaica a finales del siglo XVII. Ahora es solo una reliquia, pero al recorrerla te haces una idea de su antiguo esplendor. Debió de ser magnífica. Y me parece lógico porque cuando Henry Morgan la adquirió era un hombre muy rico. Y esta mansión además tenía 300 hectáreas de terreno. Era enorme. Solo hay algo que podría producirse en una finca de esa envergadura. Ese producto era el azúcar. Aquí se cosechaban cientos de hectáreas de caña de azúcar, en una tierra que trabajaban los esclavos. Hoy el edificio es apenas visible por la vegetación, pero antaño sería una gran mansión. Fue aquí, en 1688, donde murió Henry Morgan, rodeado por su riqueza y por filas y filas de caña de azúcar. Esa era la nueva industria del Caribe. Y fue la verdadera razón de que los piratas de Port Royal ya no fuesen necesarios. El dinero que antes se había ganado con la piratería, ahora se ganaba con el azúcar y los esclavos. 4 años después de la muerte de Morgan, se produjo el terremoto de Port Royal, que mató a 2000 personas y arrastró 5 hectáreas de terreno al mar. Pero, desaparecidos los piratas y trasladada la economía al interior, Port Royal era una ciudad que había entrado ya en declive. Al explorar los restos de esta ciudad increíble, Tessa y David han descubierto que los piratas del Caribe fueron parte de un episodio extraordinario. He aprendido que los piratas no solo fueron personajes de fantasía que abordaban barcos y saqueaban tesoros. Hicieron mucho más que eso y fueron figuras históricas clave. Tras examinar edificios desaparecidos y construcciones relacionadas con los piratas, han descubierto que esos hombres influyeron en el desarrollo de toda una ciudad y en el curso de la historia del Caribe. La verdad sobre los auténticos piratas del Caribe es mucho más interesante que la que nos cuenta Hollywood. El final de Port Royal no fue el fin de los piratas. Seguirían causando estragos en el Nuevo Mundo durante siglos. Pero nunca serían tan ricos ni tan libres para actuar como lo fueron en la época dorada de Henry Morgan y sus piratas de Port Royal.